Buenos días. Entonces, hoy día es noviembre 9. Hoy día vamos a revisar un poquito la deducción de las relaciones de oscilación forzada. Y luego vamos a enfatizar un poquito, ¿no? Hay una gráfica clásica, ¿no? De que dice factor de magnificación versus relación de frecuencias. Entonces ahí se nota claramente la zona de resonancia. Luego haremos algunos problemas, algo numérico. Y en la segunda parte de la clase vamos a trabajar, o en la tercera parte de la clase vamos a trabajar un caso en el cual ustedes van a ver que la base del punto del péndulo no está fijo, sino que yo la muevo. Entonces, eso me va a servir para presentar lo que nosotros conocemos como excitación por movimiento de la base. Base Motion Excitation. Entonces, en el caso del laboratorio que hicieron ustedes tenían la platina así y se movía la base. Y a través del movimiento de la base lograban que vibre la viga. Entonces, este ejemplo del péndulo con el punto superior que se mueve con un movimiento predeterminado les va a servir para el trabajo del análisis de los resultados del laboratorio. También, este ejemplo es súper interesante porque hasta ahora, fíjense bien, los puntos de control, cuando hacíamos sumatorio de momentos, eran o bien el punto estaba fijo o bien coincidía con el centro de gravedad. Y en esos dos casos, decíamos simplemente sumatorio de momentos respecto de ese punto es igual a la inercia respecto de ese punto por la aceleración angular. Pero, en ciertos casos, y este es el que le vamos a comentar aquí, yo puedo pasar un eje, ¿no? Estamos hablando de un movimiento en el plano. Entonces, yo puedo pasar un eje perpendicular al plano para un punto que no está ni fijo ni coincide con el centro de gravedad. Entonces, en ese caso, fíjense bien, además de los dos términos que hemos mencionado, sumatorio de momentos respecto de un cierto punto, inercia respecto de ese punto por la aceleración angular. Además de esos dos términos, necesito uno extra. Y ese es importante porque cuando vayamos a dinámica del buque, nosotros, obviamente que el barco es un cuerpo en el espacio. No hay ningún punto fijo. Y usted dice, bueno, tomemos sumatorio de momentos respecto al centro de gravedad. No se hace así. ¿Por qué? Porque con cada condición de carga, el centro de gravedad va a cambiar. Entonces, si necesitamos las propiedades hidrostáticas que están conectadas con las hidrodinámicas, eso significaría que si yo muevo el centro de gravedad, la estación cero, cuando muevo el centro de gravedad ya no es estación cero. Entonces, tendríamos que hacer un plano de línea de forma para cada condición de carga, y eso es una locura. Entonces, más práctico que es tomar momentos respecto a un eje que pasa por la sección media. Pero usted dice, oye, ese punto se está moviendo y ese punto no coincide con el centro de gravedad, yo sé. Pero ahí es donde tenemos que recordar lo que vamos a ver aquí e incluimos un término extra el próximo semestre en dinámica del buque. ¿Sí? Entonces, todo eso para el día de hoy. Aquí está. Pueden ver mi PowerPoint sin proyección, solamente. Gente, alguien, Isaac, ¿puede confirmarme que pueden ver mi PowerPoint? Todavía no, doctor. No es serio. Your screen sharing is being paused. No sé qué significa eso, pero como que eso es lo que no les permite. ¿Me confirma? Ya, ahora sí. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a ir a lo que nos interesaba. Aquí. Entonces, habíamos dicho que íbamos a tomar ahora una excitación, es una acción externa,
sea, es un término independiente respecto de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, este término, el más sencillo, el caso más sencillo, se da cuando esta función que yo tomo como excitación es de tipo armónico. Entonces tenemos una amplitud de la excitación, una frecuencia de excitación y un desfase. ¿Sí? Entonces, F, omega y beta son constantes. Y seguimos en dependencia temporal. Entonces, esta es la ecuación. Ahora, los tres términos igual que antes y con igual signo entre sí. Y ahora hay una función independiente. Ese es un término independiente que no depende de W. Ups. Entonces, la gran diferencia está aquí. Ahora este problema es no homogéneo. Tenemos un término diferente de, término independiente diferente de cero. Ahora sigue siendo lineal, coeficiente constante, entonces la solución exponencial nos ayuda. Entonces, recordábamos de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Es decir, la solución general es una combinación de la homogénea y la particular. Entonces, la homogénea la tenemos aquí, es básicamente la solución, es la solución al problema de movimiento libre con amortiguamiento. Entonces, nosotros ya sabemos que este término de aquí hace que esa parte de la solución muera muy rápidamente. Bueno, depende de sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta parte de aquí decae, es una parte transiente, entonces esta parte de aquí decae, entonces solamente me queda la de acá. Entonces, más o menos, si ustedes hacen una simulación de la ecuación diferencial, obtienen algo como esto. Si en la primera parte del tiempo, ¿sí? Ustedes tienen que ven una cosa media rara que no es senoidal, no es armónica. Porque en esa parte ustedes tienen la combinación de los dos. Pero luego de un momento, ¿sí? Por aquí, la solución homogénea desaparece. O sea, se disipa energía y ya. Entonces, la única que nos queda es la solución particular. Entonces, debido a ello, entonces vamos a concentrarnos únicamente en la solución particular. Ahora, es interesantísimo porque si ustedes tienen una señal y le ponen dos frecuencias, ¿sí? Como dicen, dos armónicos que tengan diferentes frecuencias. Entonces, lo que va a pasar es de que en ese caso, todo el tiempo, es como si despertaran a la solución homogénea. Si despertaran continuamente. ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Que si ustedes hacen una medición, entonces van a tener como al menos tres frecuencias. La frecuencia 1, la frecuencia 2 de la excitación y además la frecuencia natural. Porque en ese caso, como son dos armónicos, entre ellos no se combinan completamente. Y lo que logran es que la solución homogénea todo el tiempo está despertando. En fin, nosotros no nos preocupamos de ese caso. Nosotros solamente nos concentramos en esta situación. Entonces, la solución homogénea decae, muere, y solamente nos concentramos en la parte, en la solución particular, que es estable, steady en inglés. Ya está. Entonces, cuando nosotros de aquí en adelante digamos W, queremos decir justamente eso, la solución particular, que sabemos que no decae en el tiempo. Esto es vital, esto es vital. La frecuencia de la respuesta es la frecuencia de la excitación. Para mí es como un sello. ¿Sí? Entonces, usted tiene una excitación de tanta frecuencia, 1000 ciclos por segundo, o 1000 ciclos por minuto. La respuesta tiene, lo primero que tiene es esa frecuencia. Entonces, responde a una excitación que tiene la misma frecuencia. En el caso del mundo real, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? De que usted tiene su sistema y no hay una, sino que hay 5, 6, 10 excitaciones. ¿Cuál es el lío? El lío es que cada excitación tiene su propia frecuencia. Entonces, una de las cosas primeras que uno trata de determinar es, ok, ¿quién causa la vibración? Y esa pregunta la podemos responder a través de la frecuencia de la respuesta. Pero yo censo, yo mido la respuesta. Le hago una transformada de Fourier. Entonces me doy cuenta de que en esa señal
de la respuesta, hay contenidos, hay diferentes armónicos. ¿Y cuál es el que me preocupa? Ni hablar, el que tiene la máxima amplitud. Entonces, la vibración que yo siento que me está molestando, principalmente tiene el origen debido a esa alta amplitud. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, esa alta amplitud, ¿a qué frecuencia se presenta? Y eso lo vemos en la transforma de Fourier. Entonces, a una vez que yo sé cuál es la frecuencia a la cual se está manifestando el problema, chequeo. Tengo esta excitación. Perfecto. ¿Cuál de esas coincide con la de acá? Tú eres el culpable. ¿Cómo lo hicimos? Identificando que la frecuencia de la respuesta tiene que ser causada por una excitación de la misma frecuencia. ¿Sí? Fíjense bien, un concepto tan simple, pero para mí es la base de identificar un problema de vibraciones. Entonces, si sabemos eso, entonces la respuesta la ponemos de esta forma. Le ponemos el E y el omega T beta y tenemos una fase. Es decir, como decimos, no siempre pensamos que la excitación hace algo sobre el sistema, pero el sistema por su inercia, por su amortiguamiento, se toma un tiempo en responder. Es decir, responde con un atraso. ¿Cuánto? No sé, hay que calcularlo. Eso es teta. Y W, que es obviamente la amplitud que queremos determinar. Muy alto W significa que hay un problema de vibraciones. O sea, eso. Entonces derivamos una vez, derivamos dos veces y reemplazamos. Aquí tenemos. Entonces esto es lo que yo les decía en el capítulo anterior. Miren la belleza de la representación compleja. O no la belleza, sino la ventaja. ¿Sí? Rápidamente aquí yo cancelo el término E a la I omega T más beta de los dos lados. Y lo que queda es una relación algebraica. Fíjense bien, aquí tengo dependencia del tiempo. Aquí son constantes, no hay variación en el tiempo. ¿Cómo lo hicimos? Justamente asumiendo esta representación. Entonces, aquí es una constante compleja. Entonces, hay, como dice, dos informaciones. Amplitud y fase. Entonces, simplemente, el lado izquierdo es una amplitud compleja, el lado derecho es una amplitud compleja. Simplemente, igualando las dos partes, podemos sacar la amplitud y la fase. Entonces, esto es lo que queremos hacer, pero recordamos que de nuestro curso del colegio, cuando tenemos el complejo en el denominador, pues hay que hacer un trabajito extra, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Allí está. Entonces, fíjense, esta es la constante compleja, pues multiplicamos y dividimos para el conjugado. Entonces, el producto en el denominador, el producto ya no tiene parte compleja, porque el i aparece al cuadrado. Entonces ya es todo real. Y entonces, si es todo real, el denominador, entonces con la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado del numerador, podemos calcular la amplitud, que era lo que queríamos. Entonces, fíjense bien, ¿no? Este término que está aquí y el término que está acá son iguales, excepto por el exponente. Entonces, cancelamos exponente 1 medio, exponente 1, y me quedo con exponente en el denominador, pero elevado a la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que hacer. Y, en fin, no sé si hay alguna pregunta al respecto, por favor, alguna pregunta. Si hay alguna pregunta que quieran hacer. No, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Lo podemos, voy a poner aquí la fecha, noviembre, hoy día es 9. Sí, lo podemos expresar un poquito diferente. Entonces, fíjense bien, en el denominador, yo voy a sacar como factor común el k al cuadrado. O el k nada más, con eso es suficiente. Entonces, W, sino que esto es un poco largo, entonces sería F sobre, en el denominador saco el K
fuera del radical. Entonces, fíjense bien, si saco el k, eso significaría que adentro, ¿sí? Tengo que ingresarlo como el k al cuadrado. De tal manera que con este radical sale k. Pero en el denominador, de tal manera que los dos se cancelen y queda simplificado. Entonces, este de aquí, dividido para acá, me da 1. Este de aquí, fíjense bien, tengo dividido para acá, me daría m sobre k, que sería omega sub 0 en el denominador al cuadrado. Y eso está al cuadrado. Y el último, ¿sí? Tendríamos el k en el denominador y estaría al cuadrado. Allí. Sí, lo único que he hecho es sacar el k del radical, nada más. No he hecho nada extraño. Entonces, lo que hacemos, en fin, ya aquí podemos identificar claramente, ¿no? Omega, frecuencia de excitación, omega sub 0, frecuencia natural. Me queda el c sobre k. Entonces, eso lo podemos expresar recordando que el psi, ¿se acuerdan ustedes? Era el c sobre el c crítico, que era 2 raíz de m por k. Sí, esto de aquí, recuerden, también lo podemos poner como 2m omega sub 0. O de esta forma. Entonces, lo que yo hago es, como necesito el k, aquí tengo raíz, entonces lo que puedo hacer es multiplicar y dividir para acá. Entonces, fíjense, aquí tendríamos el c sobre k que estoy buscando. Entonces, esto sería el c sobre k. Entonces, aquí tengo raíz de k, raíz de m, entonces sería omega sub 0. ¿Dónde estoy? Ya me quedé. Omega sub 0. Allí. Y el 2. Entonces, fíjense bien. El c sobre k, que lo tengo aquí, sería, esto lo paso acá, entonces sería 2 veces psi sobre omega sub 0. Entonces, este término que está aquí sería 2 omega sobre omega sub 0 y por psi. Y todo eso al cuadrado. Entonces, eso lo voy a presentar a continuación en el siguiente slide. Entonces, aquí tenemos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Una expresión para W. Entonces, W va a ser F sobre K. Entonces, el K que lo tenía aquí, lo he puesto acá arriba. Raíz cuadrada de 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado más 2 veces psi omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Ahora sí. Esto es lo que estábamos buscando. Déjenme regresar para que vean allí. Entonces, este C sobre K lo hemos reemplazado de aquí abajo. Ya está. Rápidamente, sin mucho lío, podemos aplicar las mismas relaciones. Entonces, decir que θ sería la tangente inversa de, déjenme ir para atrás. Entonces, aquí, fíjense bien, en este término que está aquí, perdón, ¿dónde estoy? Este término que está aquí, ¿sí? Todo el denominador ya sabemos que es real, el f es real. Entonces, lo que me quedaría es esto de aquí, ¿no? Entonces, la tangente inversa de la parte imaginaria dividido por la parte real, eso sería el ángulo θ. Entonces, la parte imaginaria sería omega c menos, aquí, sería menos omega c. Y en el denominador sería la parte real, que sería k menos omega cuadrado por m. Ahí. Entonces lo que hacemos es, igual que antes, dividimos para acá
dividimos para acá, y entonces teta sería la tangente inversa de menos, por favor, siempre el menos lo mantenemos que corresponda, o en el numerador o el denominador, por favor. Entonces ya el C sobre K ya sabemos que era 2 veces psi sobre omega sub 0. Entonces me quedaría omega sobre omega sub 0. Aquí se me hay dividido par. Entonces esto de aquí me quedaría 1 menos omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Entonces este negativo, ustedes van a ver que muchos libros no lo presentan, sino que lo que dicen es, el teta es el atraso. Entonces si yo digo atraso, está implícito que es el negativo, entonces ya no lo presento, ¿no? Pero formalmente así deberíamos ponerlo. Si simplemente es un desfase, que pero por la física esperamos que sea negativo. Entonces, a la relación omega sobre omega sub 0, si ven que participa muy fuertemente, entonces lo podemos llamar R, que es la relación de frecuencias. Entonces, ¿qué más? Fíjense, este F sobre K, F es la amplitud de la excitación. Entonces, si yo tomara un caso en el cual aplicara una excitación muy lentamente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la parte dinámica del problema no va a participar. ¿Sí? No hago esto, sino que lentamente aplico la fuerza. Entonces, la velocidad es baja, la aceleración es baja, entonces es como si aplicara una fuerza en forma cuasi estática. Entonces, ¿qué significa eso? Pues simplemente que el F sobre K va a ser la deflexión que se produciría en el sistema si es que aplicáramos eso de manera estática. Entonces, lo vamos a llamar delta sub 0. Entonces, fíjense bien, aquí en el numerador yo tendría delta sub 0. En cambio, W, dividido para toda esta locura, es la amplitud, pero considerando la parte dinámica. Entonces, lo que muchas personas hacen es definir lo que se llama el factor de magnificación. Y lo definimos como W sobre delta sub 0. Es decir, cogemos esto que está en el numerador y lo ponemos al denominador. Y ya está. Entonces, lo que normalmente hacemos es graficar aquí. Hagan ustedes mejor, eso es una recta. R, y aquí ponemos el factor de magnificación. Entonces, van a ver que el valor de 1 para R causa una gran diferencia en respuesta. Miren ustedes el denominador, ¿sí? Aquí tenemos una diferencia, es algo que habíamos enfatizado. Chicharrón, aquí se me olvidó, no sé si me olvidó o se me borró el corchete. Por favor, aquí es 1 menos omega sobre omega sub 0 cuadrado. Híjole, ay Dios santo. Y eso está al cuadrado. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Si tenemos una diferencia, ¿sí? Esta es cambiando este valor que es R, yo podría lograr que esta diferencia se disminuya. Si esta diferencia disminuye, el cociente va a crecer. ¿Cuándo logramos eso? Cuando aproximadamente esto, que es R, se acerca a 1. Entonces, en general, cuando graficamos aquí, podemos esperar que alrededor de 1, R igual 1, vamos a tener que este término se acerca a 0 y el cociente se incrementa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es graficar el factor de magnificación versus R, y lo que vamos a hacer es vamos a tomar el factor psi como parámetro. Entonces, fijamos el valor de psi, digamos 0,1. Y a partir de eso, graficamos. Entonces, más o menos, fíjense ustedes, ¿no? Si es que ustedes toman el valor de R 0 como 0, entonces usted se da cuenta de que esto sería 0, esto sería 0 y le quedaría 1 sobre 1. Entonces, en ese caso, ustedes empiezan en un valor de factor de magnificación de 1.
Claro, por definición. Por definición decíamos que cuando la frecuencia es baja, la respuesta era delta sub 0. Entonces, cuando la frecuencia es baja, W vale delta sub 0. Entonces, el factor de magnificación valdría 1. Por eso empezamos aquí. Conforme nos acercamos a la zona, esta zona de aquí, la zona 0, entonces la respuesta se incrementa porque este término se reduce. Entonces se reduce y entonces se incrementa. Ahora bien, una vez que este término se hace mayor que 1, la diferencia es negativa, pero esto está al cuadrado. Entonces otra vez este término empieza a incrementarse. Y conforme se incrementa, el cociente se reduce. Entonces tenemos que esto, después de un momento, empieza a disminuir. Allí. Entonces yo me doy cuenta de que aquí tengo omega sobre omega sub 0, aquí tengo R. Entonces cuando estos dos términos son muy grandes, está al cuadrado, entonces el cociente tiende a 0 y eso es lo que estoy observando aquí. Entonces, esta curva que está aquí, por ejemplo, es para un valor de psi, el que sea. Entonces, luego podemos cambiar el valor de psi. Entonces, por ejemplo, pensemos que vamos a tomar un valor de psi más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que cuando esto se hace 0, este término de aquí está en el denominador, pero este sí es más pequeño. Entonces, eso significa que el valor máximo va a crecer. Y luego, otra vez, se reduce y eventualmente, asintóticamente, vuelve a 0. Entonces, este sería un valor diferente de psi2. Lo contrario, cuando este número es más grande, entonces el valor máximo se hace más pequeño. Entonces, vamos a poner otro colorcito aquí. Entonces, otra vez, allí, allí. Entonces, esta zona, alrededor de la cual tenemos ese incremento en respuesta, la llamamos la zona de resonancia. Entonces, fíjense bien cómo se manifestaría el sistema. Ustedes lo observaron en el laboratorio. Primero determinaron la frecuencia natural, omega sub 0. Luego hicieron pruebas haciendo vibrar la barra con frecuencias omega por debajo de la frecuencia natural y luego por arriba. Entonces, cuando se acercaban a la frecuencia natural, nadie necesitó decirles nada. Ustedes observaron que la respuesta era tremenda. Entonces, eso es lo que estamos observando aquí. Cuando la frecuencia de excitación se acerca a la frecuencia natural, este cociente vale aproximadamente 1. Y usted ve que la respuesta tiende a incrementarse. ¿Sí? Fíjense bien, en esta parte de acá las curvas coinciden, igual acá coinciden. Entonces, únicamente en esta zona es realmente importante el amortiguamiento. Pero es sumamente importante, porque se nota claramente que un cambio pequeño en amortiguamiento puede significar un cambio grande en el valor máximo que toma la función. Entonces, por eso es que en el tema anterior hablábamos de amortiguamiento y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es súper importante, ¿no? Asimismo, si graficamos el valor de teta, aquí, versus L, sino que vamos a graficarlo como menos teta. Entonces, es como si cambiáramos este signo a positivo. Entonces, es como que dice, esto es el atraso. ¿Por qué? Porque estamos tomando como el valor negativo. Entonces, aquí tenemos un valor de 180 y acá tenemos un valor de 90. Vamos a graficar en grados porque es más fácil observarlo, o digamos tener conciencia en lo que pasa en grados. Y aquí está el valor de 1. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando omega sobre omega sub 0 vale 1, el denominador se hace infinito. Y eso sucede cuando el ángulo de desfase es 90 y la tangente de 90 vale infinito. Entonces, eso significaría que por aquí todas estas curvas deben pasar. Entonces,
cuando teníamos este valor de psi1, entonces el desfase va a ser pequeño, pasa por aquí, y luego asintóticamente nos acercamos a 180. Entonces esta es para psi1. Entonces con azul habíamos mostrado para un valor menor. Entonces si es un valor menor, entonces esto se hace más horizontal y la subida es más empinada y finalmente vamos para acá. Entonces este sería para psi2. Y lo contrario sucede cuando tenemos mayor cantidad de amortiguamiento. Entonces esto se hace así y allí. Entonces todo el mundo pasa por aquí. ¿Por qué? Porque el denominador se hace 0 cuando tenemos resonancia. Entonces, piense bien, cuando hagan en ciertos problemas, usted va a notar que le describe algo. Pero básicamente lo que le está describiendo es eso, de que hay un desfase de 90 grados entre la excitación y la respuesta. ¿Qué implica eso? Que estamos en resonancia, ¿no? Ahora, por favor, fíjense bien, ya le estoy dando yo la respuesta a uno de los problemas del deber. Pero el chiste está en que ustedes hagan un diagrama. Y en el diagrama ustedes entiendan que lo que le está diciendo el problema es eso, de que hay un desfase de 90 grados entre la excitación y la respuesta. Si eso es así, automáticamente significa que yo estoy en este punto. Entonces, estoy en 90 de desfase. Ya. O sea, está atrasada la respuesta respecto a la excitación. Eso significa que estoy en resonancia. ¿Ok? Bien, entonces, antes de dejar esto, fíjense bien, claramente yo me doy cuenta de que hay, como dice, dos posibles problemas o fuentes de vibración. O sea, fuentes, con eso quiero decir causas de vibración. Fíjense bien, yo tengo aquí un F, la amplitud de la excitación, y es directamente proporcional a W. Si yo tengo una excitación que tiene una alta amplitud, ¿qué tengo que esperar? Que la respuesta va a ser elevada. Entonces, alguna vez me tocó, la universidad tenía una embarcación que se llamaba Ocean Lady. Y era una lancha relativamente pequeña, como de 20 metros, algo así, en fibra de vidrio. Y entonces los de oceanografía se acercaban al manglar para hacer sus cosas, sus medicinas, no, eran los de acuicultura. Y se tocó en el fondo y se rompió una parte de una pala de la hélice. Me dice usted la cantidad de desbalance. Entonces, el F en ese caso era muy alto. Entonces, dice José Rolando, embárcate a ver qué puedes hacer, etc. Sí, o sea, no hay nada que hacer. Si la hélice tiene una pala, digamos, prácticamente se había roto una pala. Me dice, tengo 4 palas, ahora solo tengo 3. Entonces, el desbalance era brutal. Entonces, no, lo único que se puede hacer aquí es, mientras conseguimos dinero para reparar, para cambiar la hélice, lo único que se puede hacer es limitar la velocidad de rotación. ¿Sí? No puede llegar a 1800 el motor puede llegar a 1000, 1200, no más. De esa manera la velocidad de rotación es baja y el F es bajo también, no hay más. El otro caso se produce cuando tenemos situación resonante. Es súper, súper interesante. Entonces yo tengo la frecuencia natural, tal como observaron en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, supongamos que la excitación se deba a alguna acción del sistema propulsor. Entonces, usted tiene el motor principal y lo empieza a acelerar. Entonces, la frecuencia de excitación, si se da a la resonancia, ¿sí? Esa frecuencia de excitación, una de las excitaciones se acerca a una de las naturales, la que sea. Y conforme se acerca, usted siente que la cosa como que se remata. Entonces, si usted tiene espacio, es posible que sí pueda seguir acelerando el motor. Y una vez que la pasa, usted nota que la respuesta se reduce. Entonces, claramente le indica, ¿no?, que
Se acerca, hay una resonancia y la respuesta es tremenda. Y una vez que usted la pasa, la respuesta del sistema se reduce. Ah, ya, es resonancia. Entonces, la forma de atacar los dos problemas es totalmente diferente. Si el F es grande, ¿qué tengo que hacer? Bajar F. Si tengo una resonancia, ¿qué tengo que hacer? Identificar quién es omega sub 0 y separarlas. Los detalles se los dejo a ustedes, pero en principio, fíjense bien, con esta relación somos capaces de hacer todo este tipo de conclusiones. Yo no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta al respecto, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, doctor, yo tengo una pregunta Sí, sencilla. por favor. Para la gráfica del FM, entonces el Psi2 es mayor que los otros sí, ¿verdad? Entonces, abajo, la resonancia, no. Es lo contrario. Mientras el sí sea más pequeño, la respuesta en resonancia es mayor. De hecho, me estaba olvidando, gracias por recordármelo. A ver ustedes, ¿qué pasaría si el sí fuera cero? Es decir, no hubiera amortiguamiento en el sistema. ¿Qué pasaría si no hubiera amortiguamiento en el sistema, gente? En resonancia, ¿qué pasaría? Tiende al infinito. Exactamente. Exactamente. Entonces, si este término de aquí fuera cero, solo tendríamos esta diferencia. En la resonancia, este término de aquí sería cero y el cociente sería infinito. Entonces, si ustedes siguen reduciendo el amortiguamiento, entonces el pico, el máximo, va a crecer. Yo no sé si ustedes notan que yo este máximo lo puse a la izquierda, este máximo lo puse a la izquierda, pero más cercano, este más a la izquierda, pero más cercano, y así sucesivamente. Cuando no tiene amortiguamiento, el máximo se produce en R igual 1, pero vale infinito. Entonces, definitivamente, conforme crece el amortiguamiento en esta dirección, el amortiguamiento crece. En esta dirección, el amortiguamiento crece. Señor Jiménez. Sí, doctor, gracias. Ok. En el caso de aquí abajo, del teta, del desfase, no sé dónde, aquí estoy. Entonces, cuando no hay amortiguamiento, fíjense bien, el teta, aquí, esto sería 0. Entonces, el desfase sería 0. Saltamos y cuando este de aquí es negativo, o sea, el R es mayor que 1, entonces este número es negativo. Entonces, el desfase es 180. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Tengo otra inquietud. Entonces, es necesario saber cómo manejar el amortiguamiento en un sistema para evitar ciertos Claro, es decir, problemas en eso. yo lo pondría de otra forma. O sea, porque es difícil que usted pueda manejar el amortiguador. Lo que usted puede hacer es tratar de que la cantidad de amortiguamiento en el sistema sea la mayor posible. Yo bromeo siempre en dinámica del buque. ¿Cuál sería la solución de nuestros problemas en dinámica del buque? Coger 10 tanqueros con petróleo y botarla en el océano. Entonces, si la embarcación se inclina, la cantidad de amortiguamiento que tiene el petróleo no le permitiría hacer oscilación, sino que simplemente lentamente regresaría a la posición recta. Porque la cantidad de amortiguamiento en ese caso es tremenda. Es una broma, pero eso es el extremo. Entonces, por ejemplo, cuando usted pueda, si tiene la sección del barco y le puede poner quilla de balance, póngala. Porque el sí, en ese caso, se incrementa. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que en lugar de tener la forma redonda, en el pantoque redondo, póngale una quilla, una china, perdón. Y eso incrementa el amortiguamiento, porque como tiene una cosa tan aguda, al oscilar, aquí se generan vórtices. Entonces, esos vórtices, ¿quién los genera? A mí no me mire, es el movimiento del barco. Entonces, ¿eso qué significa? Que el movimiento del barco tiene que invertir energía para generar esos vórtices.
Entonces, ella pierde energía. Eso es lo que queremos, que se disipe la energía del movimiento. Entonces, la amplitud se reduce. Es lo que queremos. Entonces, señor Jiménez, sí, pero yo lo pondría de otra forma. Es decir, tenemos que tratar de lograr que la cantidad de amortiguamiento en un sistema sea la más alta posible. Ahora, a veces no es tan fácil. Porque, por ejemplo, si ustedes vieron en la barra, si tenemos un caso extremo, o sea, una cosa, tenemos una platina cuya base se mueve y vibra en resonancia, ¿cómo le pongo un amortiguador? En fin, habrá que pensar en otra cuestión. Pero sí, hay que preocuparse de tratar de que el amortiguamiento sea el mayor posible en lo que se pueda. Alguna gente, me acuerdo hace años, hablaban sobre, hicimos algunos trabajos sobre construcción de puentes peatonales usando caña guadúa. Entonces, una de las ventajas que todo el mundo comentaba era eso, de que esos materiales tienen un alto factor de amortiguamiento. Y entonces eso significaría que si hubiera una vibración, esos materiales no vibrarían tanto, vibrarían mucho menos. En fin, algunos investigadores están tratando eso, es decir, por ejemplo, hacer una combinación de cosas, de capas de diferente tipo. De tal manera que, por ejemplo, si es que permitimos que haya un movimiento relativo, obvio, grande, entonces la fricción que se genera va a disipar mucha más energía que si solamente se movieran relativamente las partículas. En fin, tratando de incrementar la cantidad de amortiguamiento. Señor Jiménez, no sé si respondí a su inquietud. Sí, doctor. Muchas Ok, gracias. de nada, no. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud, por favor? No, muy bien. Entonces, en ese caso, hacemos un receso y luego hacemos un par de ejercicios numéricos. Entonces, vamos a detener la grabación. No sé dónde está la grabación.